Ok, buenos días. Voy a hablarles acerca del libro que escogí para hacer la exposición de apreciación literaria. Y ese libro es un libro del autor Rui Castro, escritor brasileño con una larga trayectoria allá. Fíjese que se ha caracterizado por ser un escritor que ha favorecido las biografías y el periodismo y también hasta cierto punto la ficción. Eh, el tema que está sonando es un tema muy conocido del bossa nova que se llama La chica de Ipanema o La garota de Ipanema en la voz de Joao Gilberto. Y precisamente escojo a Joao Gilberto porque el libro que estudio lleva por título original Chega de Saudade, as historias da Bossa Nova. En la traducción al español por José Antonio Montano, escritor español, vivo, al igual que Rui Castro, se escoge un título diferente, se le quita el título de Chega de Saudade y se coloca énfasis en Bossa Nova, la historia y las historias del Bossa Nova. Sin embargo, considero que ese título no le hace del todo honor al espíritu del libro, a esa traducción de ese título, porque Chega de Saudade es una de las canciones más conocidas del Bossa Nova y precisamente quien graba esa canción es Joao Gilberto. Y fíjese que Joao Gilberto era un personaje muy interesante porque desde todo punto de vista el Bossa Nova es una música que caracteriza la experiencia de Río de Janeiro. Sin embargo, tanto Jobim como Gilberto son dos personas que no nacieron en Río. Claro, Jobim, que es digamos el máximo compositor de bossa nova, que tiene muchos temas como La chica de Ipanema, Desafinado, Chega de Saudade, era un hombre que nació en otro lugar, en otra provincia del Brasil. Y Joao Gilberto, contra todo pronóstico, tanto por su carácter como por su personalidad, logra adentrarse en Río y logra llevar su voz a través del bossa nova. Gilberto realiza unas famosas variaciones rítmicas de la guitarra que le llaman batucada. Voy a dar el ejemplo de lo que hace Gilberto. Bueno, resulta que en la guitarra, digamos, se puede hacer algo que se llama rasgueo, que es muy común. Es simplemente usar la mano en este sentido y rasgar los acordes con la mano. Pero la batucada que realiza Gilberto, que prácticamente él la inventó, es lo más característico de la guitarra de bossa nova. Es una técnica que se parece más al alado de la cuerda de la guitarra clásica. Y por ejemplo, en el caso de Gilberto hay muchas variaciones rítmicas que él suele hacer, por ejemplo, así. Entonces, esa batucada junto a la personalidad de Gilberto hacen del bossa nova algo muy importante. Claro, también otros personajes son muy importantes, pero la biografía, que en realidad es una biografía del bossa nova general, está enfocada a Gilberto y precisamente por su importancia como personaje. De hecho, en la portada original del libro se expresa una foto de Gilberto en la playa. Y la editorial de ese libro es la Compañía de las Letras, una editorial recientemente fundada para aquel momento, porque fue fundada en 1986 y el libro es de 1990. Ahora, fíjese que algo interesantísimo del libro y una de las historias, la que más me pareció interesante, es el capítulo concretamente entregado a Desafinado. Desafinado es una canción de Tom Jobim y Newton Mendoza.
Y aquí el autor hace de una manera magistral, nos cuenta de una manera muy accesible, fácil de llegar, todo el libro. Como, por ejemplo, siempre se atribuye a Newton Mendoza la letra de Desafinado, pero nadie sabe a ciencia cierta si realmente fue Newton Mendoza el que escribió la letra, o si fue Jobim, o si fueron ambos en conjunto. No hay una clara historia de cómo se realizó esa canción. Se asume que Newton Mendoza escribe la letra y que Jobim, por supuesto, por toda la impronta estilística, es el que hace la música, pero nada lo asegura así, pues no hay ninguna historia que diga que es así. Quizá otro de los problemas que hace que nadie sepa hasta qué punto en el proceso simbiótico de autoría estaba la mano de Jobim desde el punto, la mano de Newton Mendoza desde un punto de vista musical. Es porque Mendoza muere a los 30 años y muere de un infarto, porque él era un hombre de una vida muy dilapidada, era un hombre muy entregado a los placeres, al alcohol, y su familia llevaba una larga historia de vidas cortas relacionadas a problemas cardíacos, y pues él siguió con su vida adelante y a la edad de los 30 y tantos años muere de un infarto, como era muy probable que sucediera según su historia familiar. Ahora, conectando la figura de Jobim y la figura de Gilberto, fíjese que Tom Jobim reconoce a Gilberto como un genio, pero también lo reconoce como una persona súper difícil. Y es verdad, Joao Gilberto, a pesar de que era un hombre tímido, se podría considerarlo un hombre amable, un hombre de voz tranquila, incluso en su manera de cantar lo expresa. Era un hombre súper difícil de tratar. De hecho, él graba Chega de Saudade del mismo Tom Jobim, y allá hay muchos problemas porque la personalidad de Gilberto es demasiado perfeccionista. Él era un artista muy perfeccionista y a su vez era un hombre muy difícil porque él decía que su estilo, lo fundamental de su estilo no estaba en que se lo acompañase con cuerda o que se lo acompañara con secciones de viento. A él no le interesaba eso mucho. A él lo que le interesaba era tocar su guitarra con su voz. Y básicamente es lo que siempre hizo a lo largo de toda su vida. Y se puede observar en muchos conciertos. De hecho, fue una de las primeras personas en Brasil que pedía 2 micrófonos. Cosa que no entendían muchas personas. ¿Por qué este señor pide 2 micrófonos? Uno para que se escuchara la guitarra lo más claramente posible y otro para su voz. Entre otras particularidades, cuando se decide que se va, ya Jobim y Mendoza deciden lanzar al aire Desafinado, resulta que nadie la quiere grabar porque la letra es una letra graciosa, es una letra que más bien es chistosa, habla de una especie de amor no correspondido, donde el autor canta, un hipotético autor canta la canción y le dice a una joven amada que es muy insensible porque ella no entiende, no lo entiende, y le dice que él es un desafinado y eso le duele mucho en el corazón y le causa mucha pena que ella le diga que él es desafinado. Y resulta que cuando se graba esa canción, aunque Jobim estaba reticente porque ya conocía la personalidad de Gilberto, al final se decidió que Gilberto cantara la canción, y pues en una duración aproximadamente de 2 minutos y medio, que es lo que dura la grabación original de esa canción, bueno, lograron un éxito. Generalmente esta canción la tocan en fa mayor, pero en ese arreglo original, que lleva cuerdas incluso, está en mi mayor. Se escogió la tonalidad de mi mayor. Y bueno, eso me pareció una de las historias más resaltantes de este libro, y
Es muy interesante, de verdad que sí. Es un libro, además es muy fácil de leer porque a pesar de que, digamos, es un libro biográfico, es una biografía, um, es, digamos, no es ficción, está escrito de una manera que es muy accesible de llegar porque está organizado como si fuese una especie de novela, sin embargo no es una novela. Y bueno, como he mencionado en algunas clases, yo no soy muy amante de la ficción, porque si tengo que coger entre un testimonio real y una ficción, prefiero el testimonio real, me parece algo mucho más interesante, algo que me relaciona más directamente con el mundo y me gusta mucho más. Um, bueno, como estrategia, pienso que sería genial que ustedes pudieran leer este libro porque les va a enriquecer mucho cerca de lo que es ser latinoamericano, las vivencias de los latinoamericanos, la relación que existe entre el jazz y el bossa nova. Porque fíjense que a mí me parece que siempre la música brasileña, digamos, la manera en que se resuelven las melodías, es un feeling muy diferente. Porque, por ejemplo, en el jazz hay un virtuosismo y hay cierta intelectualidad, sobre todo cuando se llega al bebop, allá alrededor de 1950 y tantos, con figuras como Charlie Parker, John Coltrane. Ya él ya se vuelve algo más intelectual, a pesar de que sigue siendo accesible, o sea, sigue estando dentro del pueblo, de las personas. Hay personas que van a escuchar a John Coltrane que son personas muy sencillas. Sin embargo, ya no es esto de ser música agradable. Son melodías muy angulares, muy duras a veces, sin miedo a las disonancias. Y en cambio la música brasileña, por contraste, no tiene este feeling de, digamos, de guerra, que es lo que yo siento a veces que está muy presente en mucho del jazz, sobre todo ya después de la época grande del swing, que es más allá de los 50, que se entiende porque es la liberación del hombre negro y ese elemento está muy presente pues en la música jazz. En cambio en el bossa nova eh, quizá es música más comercial, pero por ese mismo, digamos, hecho de no querer ser una música intelectual, a pesar de que tiene muchas variaciones y muchos acordes que se ve que es música intelectual desde ese punto de vista, no tiene ese mismo tipo de compromiso. Y bueno, yo les voy a enseñar algo aquí que me parece interesante. Vivido toda vez, agora você fica. Eu quis fugir, mas você o sabia. Machucar meu coração perto de mim, até o apagar. Escuchen este tema, es Corcovado, un tema muy interesante de bossa nova. En la voz de Joao Gilberto y el saxofón es Stan Getz. Um cantinho, um violão, Este amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. da janela. Bueno, este tema Corcovado expresa mucho de lo que es el bossa nova. He leído, hay autores que consideran que el bossa nova es una especie de nostalgia alegre, o sea, es una nostalgia que se expresa de una manera alegre en ese ritmo que es una samba, el bossa nova, simplificada desde el punto de vista rítmico, porque la samba es mucho más compleja y mucho más, tiene muchos más elementos africanos. Sin embargo, desde el punto armónico está
digamos, pulseada, o sea, tiene muchos elementos de rítmico armónicos que están por encima de lo que generalmente se hace en la samba, que es más bien algo más enfocado hacia el ritmo.